¿Te has preguntado por qué algunas ciudades antiguas construían murallas alrededor de sus ciudades y por qué levantaban torres tan altas? ¿Para qué y con qué objetivo? Quiero comentarte en este momento que en las torres altas eran construidas con piedras, eran muy resistentes y eran de hasta 15 metros de altura. En la antigüedad se construían esas grandes torres hechas de piedra, se levantaban grandes murallas alrededor de las ciudades y de los castillos, eran inmensas fortificaciones que servían para defender, para vigilar y para alertar al pueblo que vivía en el interior de sus murallas. Otra de sus funciones también era una parte ofensiva, porque estaban hechas especialmente para controlar al enemigo de lejos y para atacarlo. Cada puerta que tenía una entrada importante al interior de un pueblo tenía una torre sobre ella para vigilar y para alertar del peligro, para atacar al enemigo al aproximarse y para defender la ciudad cuando el enemigo estuviere cerca o quisiera entrar. En esos tiempos antiguos, cuando el enemigo atacaba una ciudad, a sus habitantes, todos luchaban por correr y resguardarse en las torres altas, en los lugares donde podían salvaguardar su vida. Dice la palabra de Dios que David construyó muchas ciudades amuralladas. También lo hicieron otros reyes de Israel. Quiero que me acompañes en la palabra de Dios en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. En ese tiempo, Asa era el rey de Judá. Él era el hijo de Abías. Fue un hombre agradable a los ojos de Dios. Él era temeroso del Señor. Hizo algo recto delante de Dios y fue quitar los lugares altos, quitar los santuarios paganos y llevar a su pueblo a que tuvieran un reencuentro con Dios, con Jehová Dios, que le amaran y que le sirvieran y siguieran sus ordenanzas. Ordenó quitar los lugares altos y los santuarios paganos. Eso hizo el rey Asa. Levantó ciudades fortificadas, no una sino varias. Levantó murallas con torres muy altas. Las puertas las fortaleció bastante con cerrojos de hierro. Y dice la palabra en Segunda de Crónicas 14:11 que el Señor Jehová peleaba las batallas del rey Asa. Mira lo espectacular y lo estupendo de esto. Asa invocó al Señor su Dios, porque vinieron enemigos a pelear y a batallar contra él. Y era un gran ejército, dicen las escrituras, que era más de 1.000.000 de soldados de la tierra cusita. Pero Asa con todo su ejército se postraron delante del Señor y dijeron: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y aún al poderoso. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud tan grande. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. Fue impresionante. En ese tiempo el Señor le dio la victoria a este rey. Persiguieron a sus enemigos, los alcanzaron, les dieron muerte y tomaron la ciudad por botín. Dice que hubo tantos ganados y tantas ovejas que ellos llegaron a su tierra con las manos llenas y abastecidas. Atacaron los campamentos, se llevaron los ganados, se llevaron las ovejas y se llevaron los camellos. Y después de eso regresaron a Jerusalén. ¿No les parece espectacular? Saber que el Dios de los cielos, el Dios Padre eterno, Jehová Dios de los ejércitos pelea por ti,
pelea tus batallas y te defiende. Solo Él pide una cosa, que Él sea tu Señor y que Él sea tu Rey, que tú lo pongas a Él como el Rey, el soberano, el gobernante de tu vida y de todos tus asuntos, y Él peleará a tu favor. Relatan también las Escrituras en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 y 2. Llegó el profeta Azarías y trajo una palabra de Dios para este mismo rey, el rey Asa, y le dice: el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Y recibirán instrucción a través de los profetas, y recibirán enseñanza a través de sus sacerdotes. Esta es una promesa muy poderosa que recibió el rey Asa en su tiempo. Le estaba confirmando Dios un pacto que hizo con David. Le dijo que Él siempre estaría con él si lo buscaban de corazón, si no se alejaban del Señor y se lo colocaban a Él como el soberano de sus vidas. Entonces el Señor siempre los acompañaría y los defendería, y nunca faltaría palabra de Jehová en sus vidas y en su pueblo. Siempre recibirían instrucción de parte de Dios. Quiero contarte otra historia muy tremenda en la vida del rey Uzías. Este fue el rey más joven que tuvo Israel. Relatan las Escrituras en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 en adelante. Tenía tan solo 16 años cuando él sucedió el trono de su padre y recibió el trono de todos los pueblos y el reino de Judá. Pero este hombre era un hombre sabio, siendo tan joven, sabio y entendido, y también agradó a los ojos de Dios. Dice las Escrituras que este hombre construyó muchas ciudades fortificadas, levantó torres muy altas en Jerusalén, fortaleció de una manera especial las puertas, los valles, levantó torres en el desierto, cavó pozos porque tenían muchísimos ganados, tenían viñedos, tenían labradores. Este hombre amaba la agricultura. Todos sus hombres eran formados en la instrucción y la palabra de Dios. Tenía una estrategia. El rey Uzías era tremendo estratega. Para él defenderse de sus enemigos, ¿qué hacía? Colocó jefes por familias y entrenaban a estos jefes y a todos estos guerreros valientes. Los entrenaba con armas, los entrenaba con la palabra de Dios, los entrenaba y los adiestraba, les pasaba escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos, hondas. Es más, dice las Escrituras que habían hombres tan llenos de creatividad y de ingenio que crearon y construyeron máquinas que podían lanzar piedras y flechas en una oportunidad importante para ellos defenderse de los enemigos. Todo eso hizo que el rey Uzías cobrara mucha fama y fuera muy reconocido en sus territorios, porque su gobierno era excelente, su pueblo lo amaba, sus hombres valientes estaban con él, y lo más importante, Jehová Dios era su defensor y era su guardador. Quiero decirte, Jehová nuestro Dios es nuestro guardador y nuestro ayudador. Él se convierte en ese refugio y en esa muralla que protege tu vida y la de toda tu familia. Pero lastimosamente, relatan las Escrituras que cuando aumentó tanto el poder y la riqueza del rey Uzías y de todas las ciudades que él gobernaba, se volvió altivo y arrogante. Llegó la arrogancia a su corazón y esto lo condujo a una desgracia. Se rebeló contra Dios y dice que un día
Él arbitrariamente entró al templo del Señor, donde se ofrecían los sacrificios a Jehová Dios y donde se quemaba incienso en ese altar. Él llevó su propio incensario. Entonces llegó el sacerdote Azarías y le da una palabra, pero una palabra de exhortación. Y le dice: Rey, este oficio solo corresponde a los sacerdotes. ¿Por qué estás aquí? No es tu lugar. Y dice que el rey Usías se enfadó violentamente, no recibió la instrucción ni la corrección, no quiso entender que habían oficios que eran destinados solamente para el sacerdocio, para los levitas de Jehová. Y se enojó tanto que relatan las escrituras que inmediatamente Jehová Dios lo hirió con lepra. Este hombre murió leproso, lejos de su hogar, lejos de su casa, lejos de su palacio, lejos de todo lo que él amaba y lo que había construido durante 50 años. ¿Te puedes imaginar, querido amigo oyente, que esto nos ocurra a nosotros? Que en un momento de soberbia y de altivez tomemos lugares que no nos corresponden, que hagamos cosas que Dios no nos ha mandado hacer, que nosotros por nuestra motivación equivocada tratemos de usurpar el lugar y el sacerdocio que le corresponde a otro, ese lugar de privilegio que el Señor ha designado para algunos de sus siervos, no para todos. Quiero hoy decirte esto. Hay muchos ejemplos en la Biblia, en la palabra de Dios, de hombres y mujeres que estuvieron al servicio de Dios y mientras obedecieron la instrucción de Jehová, todo salió bien en sus vidas. Fueron hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que eran instruidos por el mismo corazón del Padre y que tenían bonanza en sus vidas y todo les prosperaba. Pero cuando sus corazones se enardecían de soberbia y de altivez y se alejaban del Señor, el Señor se alejaba de ellos y por lo tanto caían en desventura y desgracia. Que eso no nos ocurra a nosotros. Comento finalmente la historia de Nehemías. Nehemías fue un hombre instruido y motivado por el Espíritu Santo para reconstruir las murallas de Jerusalén, aquellas murallas que en su momento el rey Usías había levantado con su ejército de valientes. ¿Qué pasó? Esas murallas fueron quemadas, destruidas, sus puertas pasadas por fuego y sus murallas derribadas. Derribar una muralla es impresionantemente, casi que imposible, porque estaban construidas con materiales muy fuertes, como rocas calizas y rocas que son impenetrables para el enemigo. Pero sí ocurrió lo imposible. Cuando tú te alejas de Dios, ocurren cosas y cosas lamentables. Y esto ocurrió con el pueblo. El pueblo se alejó de Dios y sus enemigos tomaron ventaja y dañaron las murallas de Jerusalén, las derribaron, pasaron sus puertas por fuego. Nehemías, junto con otros hombres, llegaron a reconstruir esas murallas. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 4, versículo 9 en adelante, que sus enemigos empezaron a conspirar para infiltrarse en el medio de los que estaban acarreando y estaban reconstruyendo la ciudad, porque estaban encolerizados y enojados porque ellos con su labor estaban cerrando los portillos y levantando nuevamente las murallas. Pero el pueblo fue convocado por el Señor y el mismo Espíritu de Dios empezó a alertarlos que los enemigos querían infiltrarse y dañar la buena obra que ellos estaban haciendo. Entonces pusieron jefes de familias con espadas, con lanzas y con arcos para defender la obra. Y les dijo Nehemías: no teman delante de ellos, peleen por ustedes, peleen por sus hijos, peleen por su ciudad, peleen por su nación. Recuerden las hazañas, recuerden los hechos asombrosos que Jehová ha hecho por todos nosotros. Y todos ellos continuaron su tarea día a día. Con una mano trabajaban y con otra mano empuñaban las espadas y las lanzas. Y muchos servían de centinela en la noche y en el día trabajaban en la obra de reconstrucción. Qué ejemplo tan poderoso,
Qué enseñanza tan gloriosa, que nosotros, sus siervos, los hijos de Dios, podamos estar atentos, vigilantes y adiestrados por mismo Espíritu Santo. Como hacían ellos, no cesaban de levantar la obra, de orar. Para nosotros en este tiempo es orar, clamar, levantar murallas de oración, de protección por los nuestros, por nuestras familias, por las obras que Dios ha puesto y depositado en nuestro corazón y en nuestras manos. Porque sabemos que el enemigo no descansa. El enemigo buscará la manera de venir a derribar lo que el Dios de los cielos nos ha entregado. Como hicieron estos valientes, por las noches eran centinelas, vigías, alertaban al pueblo de la presencia de sus enemigos y de los intrusos. Y en el día acarreaban, edificaban, construían, levantaban puertas, cerrojos y muros de protección. Así que te invito para que levantemos juntos muros de oración alrededor de nuestra hermosa ciudad, alrededor de nuestra nación, alrededor de nuestros gobernantes. No los dejemos solos con esta tarea tan grande. Levanta oración por tus gobernantes, levanta oración por tus pastores, por tus líderes, levanta oración por los jefes de las familias, levanta oración y clamor al Dios de los cielos, y Él hará, y Él te dará la victoria. Bendiciones para todos.